Santo Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Que bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Estamos aquí. Segunda parte del estudio del libro de los Gálatas. Esperar un minutito, dos, y ahí empezamos con una oración. Esta es la segunda parte, Gloria a Jesús, creo que fue el jueves, si no me equivoco, el miércoles hicimos la primera parte, el libro de Gálatas. Gloria a Jesús, saludamos, te bendiga. Esperar un minuto, dos, y ahí entonces empezamos. Gloria a Jesús. Este es un libro muy interesante, Gálatas. Un libro escrito por Pablo a la iglesia en Galacia, y un tema muy interesante de cómo las personas pueden desviarse de la verdad, del verdadero evangelio, de las buenas nuevas de Jesús, y mezclar lo que es ley con gracia o costumbres con lo que es el evangelio de Cristo. Gloria a Jesús. Estamos aquí, gloria a Dios, compartiendo las buenas nuevas. Santo Jesús, bienvenido. Bienvenido ahí para que dejen sus comentarios y si desean compartir. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración y empezamos con la clase. Gloria a Dios. Segunda parte, libro de los Gálatas. Saludamos a los que se conectan. Bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad y la bendición que nos da en este nuevo día de estar aquí en esta clase, Dios mío, del libro de los Gálatas. Te damos gloria y honra, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Y te pido que tomes el control, Dios mío, de mi cuerpo, de mi mente, de toda palabra que salga de mi boca, que sea para bendición y edificación de aquellos oyentes, ¿verdad?, de los que van a estar aquí, de los que han de pasar o los que han de ver este video luego que ya esté, ¿verdad?, terminado. Gracias, Señor amado, por la gracia inmensa que has tenido, ¿verdad?, para con mi vida, por tu amor, porque cada día nos sigues salvando y nos sigues restaurando y nos sigues haciendo mejores personas. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu presencia, por tu palabra. Y te pido, Dios, que toques el corazón y toques la mente de todos los que van a ver este video o van a escuchar estas palabras. Que tu poder y que tu Espíritu Santo, Dios mío, le redarguya y le ministre. De igual manera como lo hiciste a mi vida hace 17 años atrás, que estaba sin fe y sin esperanza, y llegaste a mi vida en un momento de necesidad, un momento de oscuridad, y le diste luz a mi vida oscura y le diste libertad a mi vida atada. Eso te doy gracias por eso, y te pido, Señor, que continúes esta obra en otras personas, que continúes, Señor, sanando como tú siempre lo haces y lo sabes hacer, y eres experto en estas cosas. Te pido, Dios, que le des libertad a aquellos que están atados y que le des sanidad a aquellos que estén enfermos, que tú suplas la necesidad espiritual, financiera, cualquiera que sea de los que quieren escuchar esta palabra en este día. Y te doy gracias, te doy gloria y honra, Señor. No puedo hacer nada si no eres tú y tu poder y tu espíritu. Pongo mi vida a tus manos, a tus pies, como instrumento y como vaso. Pero tú eres quien hace la obra en las vidas, tú eres quien transforma, eres tú, Señor, y te pido que obres de manera especial, Señor amado, en las vidas. En nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, saludos. Estamos estudiando el libro de Gálatas, un libro bien interesante, un libro muy, ¿verdad? ¿Cómo podremos decir? Aunque que lleva mucha información, tiene mucha tela para cortar, como decían los boricuas, ¿verdad? Pero
Estamos ahí poco a poco. Este es el segundo video, segunda parte. Vamos a estar leyendo hoy el capítulo 2. Saludos Margarita, saludos Jaime, saludos Michelle, Dios les bendiga. Son tan amables, ¿verdad? Les invito a que compartan, a que dejen sus comentarios. Gloria a Jesús. Capítulo 2, yo uso la Nueva Traducción Vivientes. Esa es la versión que me gusta, es bien simple, ¿verdad? Respeto a otras personas que solamente se quedan en una versión y ¿verdad? Cada persona puede hacer como quiera. Yo leo Reina Valera 1960, leo la nueva versión internacional, nueva traducción, pero hoy voy a estar usando la Nueva Traducción porque es simple, va directo al grano, es la misma palabra, solamente con palabras, o sea, más simples para entendimiento. Pero nada, vamos a empezar la lectura y ahí estaremos, ¿verdad?, compartiendo notas y seguir el estudio. Abre tu corazón, abre tu mente, gloria a Dios. En el nombre del Padre y Espíritu Santo, empezamos la lectura, amén. Dice, luego de 14 años regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé. Este es Pablo escribiéndole a los Gálatas en Galacia. Y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estaba de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y estaba corriendo la carrera en vano. Verso 3. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara. Recuérdate que Pablo era judío. Ahora Pablo está en la misión de llevarle las buenas nuevas, el evangelio, a los gentiles. No son judíos. Y Tito no era judío, Tito era griego, ¿verdad? Dice que no le exigieron que se circuncidara a pesar de que era griego. Entonces, verso 4, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Dice aquí que se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Presta mucha atención porque el primer capítulo que estudiamos la clase pasada fue mucho más como introducción, fue mucho más como Pablo haciendo, ¿verdad?, un saludo y una apertura a la carta. Pero de ahora en adelante es que vamos a estar mirando como más a profundidad el problema que había en esta iglesia. El problema al cual Pablo estaba atacando. Mira lo que dice el verso 4, ¿verdad? Supuestos creyentes. Está hablando de personas que se infiltraron, personas que aparentan ser pero no lo son. En realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Esto fue escrito mucho tiempo atrás y todavía al día de hoy podemos ver como cosas como estas siguen pasando. Se habían infiltrado ovejas, lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Perdóname ahí, pero lobos vestidos de ovejas. Estamos hablando de hoy día. El trigo, la cizaña han de crecer juntos, pero no es lo mismo. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad que tenemos en Cristo Jesús no le podemos permitir a nadie que nos las quite, porque Jesús nos dio esta libertad a través de su muerte y su sacrificio en la cruz. Dios le bendiga, Danya, saludos. Entiende que esta libertad que tenemos nos la dio el Señor. Ahora, querían esclavizarnos y obligarnos a seguir reglamentos judíos. Pablo estaba llevando el evangelio de la gracia a los gentiles, los no judíos. Pero habían judíos que querían de todas maneras traer las reglas del antiguo pacto. ¿Para qué? Para introducírselo a los gentiles en este nuevo pacto.
Y hoy estamos hablando de la gracia, estamos hablando de la ley, que son dos cosas diferentes, las cuales no se pueden mezclar. Y ese es el problema que vemos hoy día en la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, que muchas iglesias te quieren poner reglas, te quieren poner leyes y cuestiones que no traen salvación, y lo que traen es carga a la vida del ser humano. Dios te bendiga, Lili. Saludos. Y aquí está Pablo atacando y defendiendo el evangelio de la gracia, y como buen apóstol y como buen líder, él estaba comprometido con Dios a hacer las cosas como Dios manda y como Dios quería. Ahora mira lo que dice el verso 5. Ok, perdóname. Fin del verso 4. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Aquí Pablo está hablando de que no nos podemos doblegar ante estas reglas, ante estas normas. Quieren torcer el evangelio de Dios y quieren cambiar el evangelio real. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Te estoy hablando de que esta palabra fue escrita hace miles de años atrás, y hoy día vemos cómo está surgiendo las mismas cosas. Pablo, en su carta a Galacia, a los Gálatas, mira lo que dice aquí. Vamos a estar leyendo verso por verso. Ahí leímos del verso 1 al verso 4, y quiero compartir algunas notas con ustedes. Ok, a pesar de que Dios había enviado especialmente a Pablo a los gentiles, estuvo dispuesto a discutir su mensaje con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Ok. En esta reunión previno un mayor resquebramiento en la iglesia, y esta formalmente reconoció la aprobación de los apóstoles a la predicación de Pablo, los apóstoles que anduvieron con Jesús. ¿Ok? Dice que algunas veces evitamos consultar con otros porque tememos que los problemas o argumentos puedan desarrollarse. No obstante, debiéramos discutir abiertamente nuestros planes y acciones con amigos y consejeros. La buena comunicación permite que todos entiendan la situación mejor, reduce los comentarios y contribuye a la edificación de la unidad de la iglesia. Imagínate que en estos tiempos hubiera redes sociales como hoy día, y estos hombres hubieran posteado estas cosas en las redes, la división que hubiera causado. Pero esto está escrito aquí y está, ¿verdad?, para que podamos observar, leer y escudriñar porque estos problemas existieron en el pasado y existen en el presente. La misma cuestión, es lo mismo. Ok, Pablo llevó a Tito, un cristiano griego, a Jerusalén. Entonces los judaizantes dijeron que debía circuncidarse. Pablo rechazó de plano sus demandas. Los apóstoles estuvieron de acuerdo en que la circuncisión era un rito innecesario para aplicarse a los gentiles convertidos. Un rito que fue establecido en la ley de Moisés para los judíos, no para los gentiles. ¿Ok? Entonces, Pablo no negó a los judíos el derecho a circuncidarse, simplemente le estaba diciendo que los gentiles no debieran ser obligados a ser judíos antes de ser cristianos. Y esto es lo que pasa en la iglesia muchas veces hoy. Te quieren obligar a llevar normas antes de obligarte a que tú sigas y creas en Jesús. Es lo mismo, es lo mismo. Quítate esto, ponte lo otro. Pero mucho más importante de quítate y ponte esto, tenemos que enseñarle a la gente de que Cristo es el camino a la salvación. Que Cristo es el camino a la salvación. Podemos quitarnos, podemos poner todas estas reglas, pero si no tenemos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, de nada valen todas estas cosas que quieran añadir la religión o la doctrina en la iglesia que tú estés. Esta es la pura realidad. Te estoy hablando la palabra, no le estoy añadiendo, le estoy quitando, te estoy diciendo lo que la palabra dice, que había un problema en Gálatas. Entonces, el verso 4, te hablé de los falsos maestros. Dice, estos falsos hermanos se parecían al partido de los fariseos. Era lo mismo, un espíritu como los fariseos, los que Jesús enfrentó en su tiempo. Estos fueron los estrictos líderes religiosos del judaísmo.
algunos de los cuales se habían convertido. No sabemos si eran representativos de los convertidos, bien intencionados, o trataban de pervertir el cristianismo. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que ni Pedro ni Santiago formaban parte de esta conspiración. ¿Te has topado con personas que antes de hablarte de Jesús y la obra de Jesús quieren hacerte que te pongas esto, que te pongas lo otro, que sigas estas reglas, que sigas estas, que deja aquí, que deja allá? Y lo hacen como que es mucho más importante que el sacrificio de Jesús. Y lo hacen mucho más importante que la salvación por gracia. Si la salvación es por gracia, estamos hablando de que es un regalo. ¿Por qué entonces se nos enseña de que tenemos que hacer esto y lo otro como si este regalo hubiera que pagar por él? Si la salvación es por fe, por medio de la obra de Jesús, por medio de su sacrificio, es un don, una dádiva, un regalo, ¿por qué entonces tú y yo muchas veces nos sentimos como que tenemos que hacer ciertas cosas como si este regalo lo estuviéramos comprando o estuviéramos pagando por él? Es lo mismo que enfrentó Pablo. Él fue a los gentiles a predicarle un evangelio de gracia y los judíos querían venir a traer la ley y a mezclar esta ley con la gracia. Y esto pasa a diario. Esto lo vemos en el 2023. Vamos a seguir leyendo. Verso 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Este es Pablo hablando. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Verso 7. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Verso 8. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Dos naciones, dos pueblos, en los cuales Jesús murió por ambos. Uno le rechazaron y lo crucificaron, pero ahora Pablo está yendo a los gentiles y los judíos quieren traer la ley y las costumbres de ellos hacia los gentiles, que somos nosotros. Ahora, normalmente pensamos tomar una posición contra aquellos que podrían guiarnos a una conducta inmoral. Pero Pablo había tomado una línea dura contra los morales. No debemos ceder ante aquellos que hacen guardar las normas hechas por el hombre como una condición para la salvación. Repito, no debemos ceder ante aquellos que hacen guardar las normas hechas por hombres como una condición para la salvación. Incluso cuando tales personas son de moralidad brillante o de posición respetable. ¿Qué está diciendo el mensaje aquí en la nota? Que hay personas que le han añadido al evangelio reglas, costumbres, pero te hacen creer como que estas reglas y estas costumbres fueron mandadas y hechas por Dios. Y en mayoría de las veces han sacado versos fuera de lugar para crear normas y reglas que no son ni bíblicas. Pero le hacen creer a las personas que deben de seguir estas normas como si estas normas y estas reglas creadas por hombres los van a llevar a la salvación, y la salvación viene solamente por Jesús. Dice aquí: un día salí con mi pastor a comprar algo, estaba predicando a Cristo Jesús, y cuando nos vieron a mí y al pastor llenos de tatuajes, nos dijeron que si queríamos aceptar a Jesús, que debíamos arrepentirnos. Estas personas, pues, la apariencia, tú sabes, como si Jesús no vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces, cuando lo hace,
Muchas veces no quieren aceptar como que, oh, porque tiene tatuajes, no puede. No, hermano, Cristo vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a buscar aquello que está en la oscuridad para traerlo a la luz, para avergonzar a los que se creen sabios, porque esa es la obra de Dios, la obra de Jesús. Entonces, como te estoy hablando, normas y reglas creadas por los hombres que muchas veces nos hacen creer que son las correctas para llevarnos a la salvación, y lo que hace es que desvían a las personas del verdadero evangelio. Es fácil clasificar a la gente sobre la base de demandas jerárquicas y ser intimidados por gente poderosa. Pero Pablo no fue intimidado por los que tenían reputación de ser algo, porque todos los creyentes son iguales en Cristo Jesús. Debiéramos respetar a nuestros líderes espirituales, escucha, pero nuestra lealtad final es a Cristo. Debemos servirle con todo nuestro ser. Dios no nos clasifica de acuerdo a nuestro nivel social. Él mira la actitud de nuestros corazones. Y mucho más allá de la apariencia, porque el hombre mira lo que se ve afuera. El hombre mira lo que puedas tú presentarle al momento, una actitud, y sabemos que el aprendizaje, ¿sabes? Hay personas que actúan como cristianos porque ya por años ellos han andado con cristianos y saben el lenguaje, saben cómo actuar, saben, pero muchas veces sus corazones están negros y oscuros y lejos de Dios. Dios te bendiga mucho, Jocelyn. ¿Sabes? Esta es la palabra y es real, es real. Porque tú y yo no vemos el corazón, solamente Dios y las intenciones de Él. Ahora, el verso, gloria a Jesús, vamos a leer el verso 9. De hecho, Santiago, Pedro, Juan y Pedro, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Ahora, los líderes de la iglesia, las columnas, Jacobo, Cefas y Juan, se dieron cuenta de que Dios estaba usando a Pablo para alcanzar a los judíos. Así como Pedro era usado para alcanzar a los judíos, para alcanzar a los gentiles, así como Pedro era usado para alcanzar a los judíos, después de oír el mensaje de Pablo y Bernabé, ellos le dieron su aprobación para continuar trabajando entre los gentiles. Entonces, en el verso 10, dice que aquí los apóstoles se referían a los pobres en Jerusalén. Mientras muchos gentiles convertidos disfrutaban de holgura económica, la iglesia en Jerusalén sufría los efectos de una hambruna severa en Palestina. Y tú puedes leer eso en los Hechos, en el capítulo 11, el verso 28 al 30. Fue por eso que en este viaje Pablo recaudó fondos para los cristianos judíos. La necesidad de que los creyentes cuiden a los pobres es un tema permanente en la Biblia. Pero hoy día es contrario a ayudar a los pobres. La mayoría ahora lo que quieren es enriquecerse. Y mientras más ricos sean, pues aparentan que más tienen a Dios, pero de acuerdo a la Biblia, no es bíblico. Porque la Biblia, en muchas, ¿verdad? Libros que podemos, dice que ayudemos a los pobres, a los necesitados. Entonces, pero con frecuencia no hacemos nada por tomarlo en cuenta. Hemos sido atrapados por el interés egoísta de satisfacer nuestros deseos y necesidades. Tal vez no veamos demasiada pobreza para recordar la necesidad de los pobres, pero el mundo está lleno de pobres, aquí y en otros países. Eso fue lo único que ellos le dijeron a Pablo, que se recordara de los pobres, porque todo lo demás ya Pablo lo tenía de acuerdo a lo que el Espíritu le había revelado. ¿Ok? So vamos a seguir leyendo el verso 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, y presta mucha atención porque ahora vamos a ver un problema que es algo que es bien interesante lo que está pasando aquí. Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Pablo está diciendo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
Pedro anduvo con Jesús, uno de los pilares, una de las columnas, y Pablo dice que tuvo que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Dice el verso 12, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, judíos, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Pedro, un pilar, una columna, se estaba dejando intimidar. Después que estaba comiendo con los gentiles, cuando llegaron la gente judía, no quería andar con los gentiles. Dice que como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó arrastrar, se dejó llevar por la hipocresía de ellos. Recuérdate, te estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es mucho más simple, pero es la misma palabra. Verso 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Pedro se dejó arrastrar por la hipocresía. Pedro empezó a actuar con doble moral, con doble cara, porque cuando estaba con los gentiles era una cosa y cuando estaba con los judíos era otra cosa. Y entonces se dejó arrastrar por la hipocresía. ¿Qué nos enseña esto? Que es posible que tú y yo nos dejemos arrastrar por la hipocresía hoy día. Si a él le pasó que era un pilar, que era una torre, esto quiere decir que a ti y a mí nos puede pasar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener a Cristo en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón, su palabra, porque la hipocresía hace daño, la hipocresía trae división, la hipocresía rompe, daña. Es algo que es feo y mucho más dentro del pueblo de Dios. Dios te bendiga, muñeca, saludos. Y esto le pasó a Pedro. Ahora, vamos a entrar aquí en las notas. Dice que los judaizantes acusaron a Pablo de diluir el evangelio y hacerlo más fácil para que lo aceptaran los gentiles. Al mismo tiempo, Pablo acusó a los judaizantes de anular la verdad del evangelio, agregándole condiciones a esta. La base de la salvación fue el tema. ¿Se obtiene la salvación por medio de Cristo solamente o se alcanza por medio de Cristo y además se adhiere a la ley? Pregunta. ¿Se alcanza, se obtiene la salvación por medio de Cristo solamente o se alcanza por medio de Cristo y las leyes y las normas? Esa es una pregunta que nos hace aquí el estudio. Yo creo firmemente que la salvación se obtiene por Cristo. Esto de las leyes y las normas no te va a llevar al cielo. Ahora, no me malinterpretes ni tampoco tomes a mal la enseñanza. No te estoy diciendo que no hacen falta reglas ni normas, sí. Pero te estoy diciendo que no vas al cielo, no eres salvo por seguir o cuidar de estas normas, es por la fe en Cristo. Es la única manera. Ahora, te voy a enseñar más adelante que sí son necesarias las leyes y las reglas. Las que la palabra nos habla y nos dice que guardemos, no la que el hombre te quiera añadir y el hombre te quiera hacer creer como que son las que te llevan al cielo. ¿Ok? El argumento emergió cuando Pedro, Pablo, los judaizantes y algunos de los cristianos gentiles se juntaron en Antioquía para disfrutar de una comida juntos. Pedro probablemente pensó que manteniéndose lejos de los gentiles promovería armonía. Él no quería ofender a Santiago y los cristianos judíos. Santiago tenía una posición muy prominente y presidió el concilio en Jerusalén, pero Pablo criticó la acción de Pedro de haber violado el evangelio.
Al reunirse Pedro con los judaizantes, de forma implícita apoyaba su declaración de que Cristo no era suficiente para ofrecer salvación. O sea, cuando estaba con los gentiles, apoyaba la enseñanza de Pablo. Pero entonces cuando llegaron los judaizantes y los del pueblo judío, entonces quería traer las leyes judías y las reglas para mezclarlas con la enseñanza de Pablo, que era la gracia de Dios. Se corrompió, Pedro se vio en medio de la hipocresía. Entonces, vamos a seguir aquí, dice que hacer concesiones es un elemento importante para llevarse bien con otro, pero nunca debiéramos comprometer la verdad de la palabra de Dios. Repito, esto es muy interesante a lo que nos está enseñando aquí el estudio, ¿verdad? Dice, hacer concesión es un elemento importante para llevarse bien con otro, pero nunca debiéramos comprometer la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros sentimos que debemos cambiar nuestras creencias cristianas para estar de acuerdo con nuestros acompañantes, caminamos en un terreno peligroso. Yo puedo andar con cualquier persona. Yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo pertenezco a una iglesia cristiana, yo me congrego en una iglesia cristiana, pero yo puedo andar con católicos de igual manera, yo puedo andar con pentecostales de igual manera, pero yo con respeto, ¿verdad?, a mis hermanos que están en otras iglesias, en otras creencias, yo les amo y los respeto y comparto con ellos de igual manera. Pero cuando a mí me tratan de traerme una enseñanza o de hacerme sentir como que yo me voy a ir para el infierno por tu creencia o tu doctrina o tu religión, ya ahí yo me tengo que separar. Porque yo no puedo permitir que yo, conociendo la verdad, estudiándola y sabiendo que a mí me salvó Jesús, el Espíritu Santo fue el que me cambió, no fue ningún hombre, ninguna doctrina, ninguna religión. Yo era un adicto a la heroína, yo me inyectaba por las venas. A mí quien me salvó y me sacó de esa vida fue Jesucristo. A mí quien me sacó la jeringuilla de las manos mías fue Jesús, su Espíritu Santo. No fueron las reglas, no fueron las doctrinas de hombre, no fue la iglesia tal. Fue el poder del Espíritu Santo de Dios quien se me metió por dentro y me cambió y me restauró la vida. Ahora, yo no puedo venir a caer en la mentira de que esta regla otra me va a llevar al cielo cuando yo he experimentado el poder de Dios en mi vida real. Real. Te estoy diciendo que a mí, el que me salvó y me restauró fue el poder del Espíritu Santo. Fue la palabra de Dios. Fue la gracia del Evangelio de Cristo Jesús. Fue la fe en el Hijo de Dios y su obra en la cruz que me cambió. No por guardar reglas ni normas. Por eso es que hoy yo te hablo la palabra y te la predico real, porque yo soy libre por el amor y la misericordia de Dios. ¿Ok? Eso dice que aunque Pedro fue un líder de la iglesia, actuó como un hipócrita. Él sabía lo que debía hacer, pero se dejó llevar por el temor de lo que pudiera pensar Santiago y otros. Muy peligroso el que muchas veces nos encontremos en situaciones y tengamos que cambiar lo que creemos o lo que por el tiempo, ¿verdad?, hemos creído porque, fulano va a pensar o fulano, y entonces cambiemos lo que se nos ha enseñado y lo que hemos creído por lo que otros pueden pensar. Es muy peligroso y le pasó aquí a Pedro. Mira qué dice Proverbios 29-25, dice: el temor del hombre pondrá lazo. Pablo sabía que tenía que enfrentarse a Pedro antes de que sus acciones dañaran a la iglesia. Por lo tanto, Pablo enfrentó públicamente a Pedro. Note, sin embargo, que no fue a los otros líderes, no escribió a las otras iglesias indicando que no siguieran el ejemplo de Pedro. Él no hizo un escándalo, como mucha gente le gusta hacer escándalo y bochinche y revolú. No, él fue donde Pedro. Pablo era un hombre sabio, íntegro, un hombre que podemos seguir su ejemplo. Dice, por lo tanto, Pablo enfrentó a Pedro.
¿Ok? En cambio, se enfrentó a él cara a cara. Algunas veces, cristianos, aún líderes honestos, cometen errores, siendo necesaria la participación de otros creyentes sinceros para hacerles recapacitar, porque somos seres humanos que cometemos errores y podemos fallar en algún momento. Y si está convencido que alguien está haciéndose daño a sí mismo o a la iglesia, intente un acercamiento directo. No hay un lugar en el cuerpo de Cristo para mantenerse al margen, todo con amor, con orden, para el beneficio de la obra de Jesús. Porque podemos errar, pero tenemos que tener cuidado porque esto puede traer confusión y puede traer un daño al cuerpo de Cristo. Y si está en la Escritura para que tú y yo hoy podamos leerla y verla y entenderla, es porque era importante, porque puede pasar y está pasando en el día de hoy, en la iglesia actual. Entonces, el verso 15 y 16. Vamos a leer aquí el 15 y el 16. Dice: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Repito, el verso 16. Sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Verso 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Verso 18. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Verso 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Vamos a parar ahí para hablar un poco de estos versos. Si las leyes judías no pueden salvarnos, ¿por qué debemos seguir obedeciendo los 10 mandamientos? Ahora, aquí es lo que te quería hablar al principio. No somos salvos por seguir la ley. Dios te bendiga, Wilfredo, Raider, saludos. No somos salvos por seguir la ley. Somos salvos por la fe en Cristo y por la obra de Jesús. Ahora escucha. Si las leyes judías no pueden salvarnos, ¿por qué debemos seguir obedeciendo los 10 mandamientos y las otras leyes del Antiguo Testamento? Escucha. Pablo no decía que las leyes eran malas. En otra carta que escribió manifestó: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Eso está en Romanos 7:12. En cambio, decía que por medio de la ley nunca podremos ser aceptables delante de Dios. La ley, aunque juega un papel importante en la vida de un cristiano, la ley nos protege del pecado dándonos normas para nuestra conducta. Nos convence de pecado, dándonos la oportunidad de pedir perdón a Dios. Nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca podremos cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Por la ley es imposible salvarnos, pero después que llegamos a ser cristianos, la ley puede ser una valiosa guía y es para vivir como Dios quiere. Te dije anteriormente de que no somos salvos por la ley. Tenemos que ser de una sola pieza. Amén. No somos salvos por la ley. Pero no quiere decir que ahora vamos a andar al garete. Mira, por eso es que la gente necesita escuchar y entender. Cuando yo te estoy hablando de la gracia de Dios, no te estoy diciendo de que te puedes ir a pecar y la gracia es una licencia. No, la gracia no es una licencia.
Lo que te estoy diciendo es que tú no puedes ser salvo por guardar los mandamientos. Tú eres salvo por la fe en Jesús. Ahora, los mandamientos tú tienes que llevarlos en tu vida como una ley y una ordenanza. ¿Para qué? Para tú no caer y fallarle a Dios. Ser esclavo del pecado es que tú persistes en el pecado. Pero ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque somos libres por Cristo Jesús. Sí podemos fallar aquí y allá, pero tú no debes persistir en el pecado porque ya tú no eres del pecado, tú eres de Dios, tú eres libre del pecado. Me explico. La Biblia dice que el que mentía no mienta más. Como cristiano ahora yo sé que yo no debo de mentir. Yo, a través del poder del Espíritu Santo, voy a andar en una vida nueva y el mismo Espíritu me va a convencer de que cada vez que yo trate de mentir, el Espíritu me va a decir a mí, estás mal porque tú no puedes mentir, porque tú eres nueva criatura. Y al ser nueva criatura, la mentira no existe ni vive en ti porque tú no eres esa criatura más. ¿Me entiendes? Que ahora tú tienes el poder para sobrepasar y vencer todas estas cosas que antes te ataban y antes te guiaban la vida, porque ahora la vida tuya la debe de guiar el Espíritu Santo, no la carne, ni los deseos de la carne, ni el mundo, ni el diablo. El Espíritu de Dios es quien guía tu vida ahora. Entonces, al estudiar el Antiguo Testamento, Pablo se percata que no podía obtener salvación por medio de la obediencia a las leyes de Dios. Los profetas sabían que el plan de salvación no estaba basado en el cumplimiento de la ley, porque nosotros podemos ser infectados por el pecado, no podemos cumplir las leyes de Dios perfectamente. Afortunadamente Dios ha provisto un camino de salvación que depende de Jesucristo, no de nuestros propios esfuerzos. Repito, Dios ha provisto un camino de salvación que depende de Jesús, no de nuestros propios esfuerzos. Aunque conocemos esta verdad, debemos guardarnos de la tentación de usar el servicio, las buenas obras, las dádivas o cualquier otro esfuerzo como un sustituto de la fe. Somos libres del pecado. Sí, tenemos que ser santos y separados para Dios, pero esta santidad de la cual te habla la palabra viene a través de la obra de Jesús. Y te lo voy ahora mismo a enseñar por la palabra. Mira lo que dice el verso 20. Mi antiguo yo, escucha, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mira lo que dice la palabra. Ya no vivo yo. Escucha el yo. Mi antiguo yo fue crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera para que tal vez, si lo has escuchado antes, te venga a tu mente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, que si Cristo vive en mí, ya yo no puedo vivir en el pecado, ya yo no puedo vivir en la mentira, ya yo no puedo vivir en el engaño, porque Cristo es la libertad. Cristo es el camino a la verdad, a la vida. Cristo. O sea, que si yo soy crucificado con Él, mi yo, mi viejo hombre, está muerto. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, ¿lo vivo en quién? En la fe del Hijo de Dios. No está hablando ni de mi propia fe, está hablando, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Esto es lo que muchas veces las personas no entendemos cuando venimos al caminar cristiano, de que pensamos que ahora somos nuevas criaturas y decimos todos estos versos, pero no los vivimos como la palabra dice. No puedo vivir yo, tiene que vivir Cristo en mí, su espíritu está en mí. Si su espíritu está en mí, ya la mentira no puede existir, el deseo de pecar no puede existir, el deseo de meterme drogas no puede existir, el deseo de irme a hacerle infiel a mi esposa no puede existir, porque ahora el espíritu de Dios está en mí y ese espíritu me da vida, ese espíritu me hace santo, ese espíritu me vivifica, me llena, ese espíritu me da la fuerza para que yo pueda ser una persona mejor cada día. Yo no puedo ser cristiano en mis propias fuerzas. Yo no puedo ser una persona de ejemplo en mis propias fuerzas porque lo he tratado y siempre lo que he hecho es que caer, fallar, una conciencia de pecado, una mente de andar pidiendo perdón constantemente. Si miro a la izquierda, perdón, si miro a la derecha, perdón. ¿Por qué? Porque no vive en mí el Espíritu de Dios como la Biblia dice. Por eso es que muchas veces vemos a las personas que dicen que son cristianos, pero entonces sus hechos hacen todo lo contrario. Porque de boca confiesan, pero no del corazón. Y tú tienes que dejar que Dios se te meta por dentro para que de adentro para afuera se vea el cambio y haya un cambio en tu vida. Repetimos este verso de nuevo. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Jesús murió en la cruz, ahí mi antiguo yo fue crucificado también. Para que yo no viva, sino que viva el Hijo de Dios en mí. Y vivo en esta carne, pero no con mi viejo yo, sino con la fe en el Hijo de Dios. Y dice que Él me amó, Él te amó, por eso Él se entregó a sí mismo. Tú y yo no podemos ser salvos si no es por ese amor y esa gracia que Él ofrece en la cruz. Mira, esta escritura que estamos compartiendo está aquí por una razón, un propósito. Si Pablo enfrentó estos problemas con Pedro, que era una torre, con Pedro que andaba con Jesús, con Pedro que andaba ahí, que vio los milagros, que vio al Señor multiplicar los panes y los peces. ¿Qué será de nosotros cuando quitamos la mirada de Jesús? Vamos a flaquear y vamos a fallar. Es la realidad de la vida. Por eso es que esto nos habla. Mira, estos eran hombres como tú y como yo. Tenemos que tener la mirada en Jesús, la fe en Jesús, porque es la única manera que vamos a ser vencedores. Es la única manera que vamos a tener victoria en este mundo, que hay tanta maldad y tanto pecado y tantas cosas para uno perderse. Vamos a leer aquí la nota del verso 20 que acabamos de leer. ¿Cómo hemos sido crucificados con Cristo? Legalmente, Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos más condenados. Puedes leer en Colosenses 2, verso 13 al 15. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice que en cuanto a relación, hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras experiencias. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Él morimos a la vieja criatura, a la vida vieja. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos pasa a todos. Esta también es una forma de morir con Él. Cuando tú empiezas a caminar con Dios al principio es cuando es más difícil, porque tú estás ahora aprendiendo a caminar en una vida nueva, y cuando tú eres un cristiano nuevo es cuando es más frustrante, porque tú quieres serle fiel a Dios y la gente te habla de ser fiel a Dios, ser fiel,
Pero tú no eres fiel a Dios en tus propias fuerzas. Tú le eres fiel a Dios cuando tú dejas que Él entre dentro de ti. Y Él produce el querer como el hacer. Y Él te da las ganas. Y Él te da el deseo. Y Él es quien te santifica. La obra es de Él. Es Él. Todo es en Él. Dice que aunque el enfoque del cristiano no es la muerte, sino la vida, porque hemos sido crucificados con Cristo, también hemos resucitado con Él. Hemos sido reconciliados con Dios a través de esta muerte de Jesús. Y somos libres para poder crecer a la semejanza de Cristo. Y en nuestra vida diaria, al continuar con nuestra batalla contra el pecado, el poder de la resurrección de Cristo está disponible. No estamos solos, Cristo vive en nosotros. Esta es nuestra razón para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Los creyentes de hoy día están en peligro de actuar como si Cristo hubiera muerto en vano. ¿Cómo? Al reemplazar el legalismo judío por sus propias marcas de legalismo cristiano. Le están dando a la gente leyes extras para obedecer. Al creer que ellos pueden ganar la aceptación de Dios por medio de lo que hacen. No confían plenamente en la obra de Cristo en la cruz al tratar de apropiarse el poder de Dios para cambiar a sí mismo. No confían en el poder de Dios para ser salvos. Si pudiéramos salvarnos por ser buenos, entonces no habría sido necesaria la muerte de Cristo. Pero la cruz es el único camino para la salvación. La palabra es clara y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te ilumine, que te abra el entendimiento, que te quite el velo de la religión, el velo de la legalidad y todas estas cosas para que tú puedas ver la obra de Jesús y puedas entender de una vez por todas de que no son las leyes, ni las normas, ni las reglas, sino el poder del Espíritu Santo, la obra de Jesús, la que nos salva, la que nos renueva, la que nos da esta vida nueva que tanto se habla. Y le pido a Dios que te abra el entendimiento, que te dé de una vez por todas esa sabiduría para que lo puedas entender, porque cuando tú no entiendes, te digo, es frustrante. Es frustrante. Yo al principio de mi caminar cristiano, yo quería, que ser fiel a Dios, que esto, que lo otro. Y yo quería serle fiel a Dios. Pero yo estaba tratando de ser fiel a Dios en mi fuerza, en mi entendimiento. Y oraba 10 horas, y oraba 5 horas. Yo pensaba que porque oraba más santo era, o más me acercaba a Dios. Pero entonces la intención era la incorrecta. Porque ahora sí yo oro una hora porque yo quiero más de Jesús en mi vida, porque yo quiero más de su amor, no porque quiero ganar o quiero conquistar o quiero que Él me vea aquí orando una hora y me dé una recompensa, ¿no? Así no es que funciona. El precio lo pagó Cristo en la cruz. Él fue el que pagó el precio. Tú y yo no tenemos que pagar nada. Eso es un error. Que paga. Mentira del diablo. Tú no tienes que pagar nada. Cuando tú eres salvo y tú tienes este encuentro con Jesús, con Dios, tú te acercas más a Él porque tú le amas, porque tú estás agradecido, porque tú quieres más y quieres conocerle más y quieres que Él se meta más dentro de ti. Por eso es que nosotros buscamos su presencia y la adoramos, no porque queremos conquistar o pagar, no hay que pagar nada, Él pagó el precio. Es como esto es un ejemplo. Yo soy de apellido Vázquez. Cuando yo nací, mi papá fue al hospital y me dio el apellido. Mi mamá estaba ahí porque ella fue la que dio a luz. Pero ahora que yo estoy adulto, mi papá no anda cobrándome a mí por el apellido. Mi papá no anda diciéndome, necesitas hacer esto, lo otro, para que me pagues por el apellido, no. De igual manera, cuando yo tuve mis hijos, yo fui y ¿verdad? Reconocí, y estamos hablando de personas responsables, porque el que no reconoce, pues,
es irresponsable y se pierde de la bendición. Pero hablando de los responsables, cuando tú tienes un hijo y tú vas y le das el apellido y lo reconoces, tú sientes un orgullo, tú sientes una alegría, ese es carne de mi carne, ese es mi hijo, tú lo amas y le das amor porque es tu hijo. Y igual las madres, cuando nace ese bebé y lo carga y tiene esa experiencia de esa criatura que, wow, esto es mío, de mi carne, y tú lo abrazas y tú lo amas. Tú no le das amor y le cobras. Es algo que se produce de tu ser. Pues de igual manera, Dios es así aún más. No sé por qué la gente le quiere hacer entender a la gente como que uno tiene que pagarle a Dios, como que uno le debe. No, es lo mismo. Dios te ama. Tú y yo somos sus hijos, su creación. Y cuando Él dio a su hijo era porque Él sentía que nosotros no nos íbamos a poder salvar. Y entonces Él envió a su hijo. Hizo esta obra para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, porque Él me amó, yo le amo y yo quiero dar ese amor para atrás. Así es, ese es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio de Dios, como un hijo con su papá o un hijo con su mamá. Y mira, yo tengo 40 años y a veces mi mamá me llama, se preocupa. Y yo hablaba con mi esposa los otros días y decía, pero ¿a qué edad? ¿A qué edad? Ya es como que no se preocupa uno tanto por los hijos. Y yo he entendido que yo puedo tener 60 años y mi madre 90 y casi ahí que no puede caminar ni ver y todavía tú vas a seguir amando a tus hijos, todavía tú vas a seguir queriendo cuidar por ellos porque son tus bebés, son tus hijos. Pues así somos nosotros delante de Dios. Yo veía los otros días una señora ahí. Yo puedo decir que como 60 años tiene aquel muchacho. Y ella decía, mi nene, mi bebé, mi nene. Y la gente se reía porque miraba el manganzón que tenía casi 60 años y la viejita, mi bebé, mi nene. Pues nosotros somos los bebés, los hijos de Dios. Nosotros lo que hacemos lo hacemos por amor, porque Él nos amó y nosotros le amamos. Hay un verso bien bonito que dice que si tú que amas a tus hijos y te piden algo de comer, le das comida, no le vas a dar una piedra, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios contigo y conmigo? Esta es la clase de hoy, capítulo 2 de Gálatas, bien interesante, una enseñanza bien poderosa. Espero, ¿verdad?, que le haya gustado. Siempre que yo comparto me gozo, porque es que a la medida que estudiamos la palabra, yo ¿verdad?, dejo que Dios me use para hablar, pero a la misma vez Dios me habla a mí, Dios me enseña, porque la palabra de Dios, cuando tú sigues, cada vez que la ves, te da entendimiento. Y esto no es como un libro que tú lees y lo tiraste y todo. No, esto tú puedes venir mañana y leer, y mañana tú vas a ver algo diferente y entender, porque el Espíritu de Dios está vivo y la palabra de Dios está viva. Y entonces Dios te sigue hablando y te da revelación, entendimiento, y tal vez algo que tú no habías visto lo viste hoy o tal vez mañana, pero así es la palabra de Dios. Tenemos para la próxima clase el capítulo 3, que será superioridad del Evangelio, la fe o la observancia de la ley. Y aquí esto está bien interesante. Mira, te voy a leer el primer versículo del capítulo 3 solamente para dejarte con el interés y así, ¿verdad?, te conectes para la próxima clase, porque te digo, la palabra de Dios es viva, eficaz, es interesante. Te voy a leer el primer versículo solamente, así oramos, terminamos, para que te conectes. Vamos a hacerlo el lunes con el favor de Dios. Mira lo que dice el primer versículo del capítulo 3. Hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Esa es la versión Nueva Traducción. Entonces la Reina Valera dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Está interesante esta clase, eso, ¿verdad? Les animo, les motivo que se conecten. El lunes estaremos aquí a las 7:30. Y abra tu corazón, tu mente, gloria a Dios, ¿verdad? Le doy gracias por estar aquí presente. Gracias siempre por sus comentarios, por el compartir. ¿Verdad? Aquí un canal para si tú quieres conocer más de Dios, quieres crecer en la fe. Por ahí puedes dejar tus preguntas. Si de momento no entiendes algo, me puedes preguntar por el Messenger. Estamos abiertos para explicar. Pero sobre todo, ¿verdad? Que sea Dios que te dé el entendimiento y te ayude para que tú puedas crecer y tener esa experiencia con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder compartir esta palabra. Gracias, Señor amado, por la salvación. Gracias por tu Hijo, por la obra en la cruz. Gracias, Señor, por el amor, por esta gracia extraordinaria y hermosa que tú nos has dado, por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque aunque fallo, tú me restauras, me levantas, me perdonas. Y sabemos que tú eres un Dios de oportunidades, un Dios de amor, un Dios que vino a buscar lo perdido y a hallarlo, y que vino a buscar lo que estaba en oscuridad y traerlo a la luz. Gracias te doy, Jesús, gracias. Y te pido que bendigas, Señor amado, a los que estuvieron aquí, a los que pasaron, a los que van a pasar, que tú hagas la obra en sus vidas, que quedes con ellos, que le des la paz, Señor amado, que les llenes de amor y todas estas cosas lindas que tú nos hablas en tu palabra, Señor amado, que tú nos has librado del castigo, del pecado, de la muerte, Señor amado, y que de igual manera estos amigos, amigas, hermanos y hermanas, que podamos cada día acercarnos más, Señor, y crecer más en la fe, para que también nosotros podamos ser libres de todas estas cosas, ¿verdad? Que vienen con el castigo al rechazarte, y que podamos nosotros poder, ¿verdad? Y alcanzar a los demás que conocemos, familiares, amigos, vecinos, para que este evangelio se siga expandiendo y esta gracia siga alcanzando otras vidas, Señor amado, como tú lo hablas y lo mandas en tu palabra. Gracias te doy, Jesús, en este día. Queda con mis amistades, queda con mis hermanos y hermanas en la fe, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Nos vemos el lunes. Bendiciones a todos. Bye.